La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. No acaba de estar muy claro cuándo acaba un ciclo político y empieza otro en un país que vive inmerso en una especie de campaña electoral continua. Así que quizá lo más interesante sea ver cuáles son las tendencias de fondo en España en este momento. Ahora mismo el PP se está reforzando electoralmente y el PSOE y Sumar caen en intención de voto. Ese es el escenario que dibuja la encuesta de 40DB que esta mañana publicamos en la serie En el País y que advierte de la mayor diferencia entre el partido de Feijóo y el de Pedro Sánchez desde las elecciones de julio. Les separan 5,5 puntos. Lo que está por ver es cómo afectará a esa tendencia este ciclo electoral de la primavera, con 3 convocatorias consecutivas que llevarán las urnas al País Vasco, a Cataluña y al conjunto de la Unión Europea. En las elecciones generales de julio pasado, al PP lo votó el 33% de los españoles. Ahora lo votaría el 35,5%. Al PSOE lo votó el 31,7%. Ahora lo haría el 30%. Sube el PP, baja el PSOE y Sumar se desploma por la división con Podemos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Son interesantes además los trasvases que apunta esa misma encuesta. Un 6,5% de quienes votaron al PSOE en verano optaría ahora por el PP. Y un 11% de quienes votaron a Vox irían también al partido de Núñez Feijóo. La encuesta sirve para medir en qué punto van a afrontar los grandes partidos estas 3 elecciones de ahora y parece evidente que el debate por la amnistía o el caso Koldo impactan sobre la intención de voto del PSOE. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. O al menos así se deduce de este sondeo. Sí, la coalición llevaba meses jugando al escondite en nuestra encuesta con los problemas que la acucian, pero en el barómetro de abril el caso Koldo, el inacabable debate de la amnistía y la espantada de Podemos atrapan a Sumar y PSOE justo antes de empezar una nueva carrera electoral. Los socialistas se dejan 7 décimas en esta entrega, caen de golpe a un 30% de intención de voto y es el peor resultado desde las pasadas elecciones, 1,7 puntos menos de lo logrado en julio. Pero todavía le va peor a Sumar. Los de Yolanda Díaz pierden de golpe 2,9 puntos, que eso sí se van derechitos a Podemos. La izquierda del PSOE mantiene su fuerza, pero la división les dejaría sin parte de su representación, porque ese 2,9 no serviría para obtener escaños en el Congreso y se perdería. Enfrente un PP que escala otras 3 décimas y se escapa ya 5,5 puntos de los de Pedro Sánchez. En caso de comicio se apuntarían un 35,5% de las papeletas válidas. Vox también recupera terreno, se aupa otra vez al tercer cajón del podio. La suma de bloques quedaría desequilibrada hacia el flanco derecho, 46,8 versus 41,1. En el abierto lo ampliamos. David, gracias. A vosotros. Como es campaña electoral también en Europa, ha empezado la suya Ursula von der Leyen. La empezó ayer en Atenas con este mensaje. Diciendo que nunca antes habían estado tan en peligro la paz, la unidad europea, y advirtiendo como candidata, que es del Partido Popular Europeo, de que estas elecciones van a ser un plebiscito, así lo presenta ella, entre los partidos proeuropeos y los partidos de ultraderecha. En España, precisamente, esta es la línea argumental del PSOE. El sábado Pedro Sánchez y ayer Patxi López insistían en decir que en nuestro país no ven ellos al menos diferencias entre el PP y Vox. Porque vemos día a día lo que significa el Partido Popular allí donde tiene la oportunidad de gobernar. Se cargan las leyes de memoria, son retardistas del cambio climático, negacionistas de la violencia machista, privatizadores de los servicios públicos, propagadores de discursos de odio, alimentadores de bulos e insultadores profesionales. Esto decía Patxi López. Y por el PP, Elías Bendodo respondía que cuando al PSOE le va mal, se agarra al recuerdo de Franco. Cuando hay un lío en el gobierno, ¿qué hace Pedro Sánchez? 2 cosas. O se va al extranjero o se inventa una historia. Saca a pasear la guerra civil. Esta vez el escándalo es tan gordo, las 2 cosas a la vez. Se fue al extranjero, una ruta por los países árabes, sin que nadie le llamara, y nada más llegar a España, se fue al Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros, a visitar no sé qué. Varios de los presidentes autonómicos del PP van a intervenir en la Comisión de Comunidades del Senado, en el que va a ser el gran acto político de este lunes, la comisión donde el PP quiere hablar de la amnistía en la Cámara Alta, donde va a acudir Pere Aragonés y de donde se va a ausentar el Gobierno. Mariela Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a ver esta semana en el Senado la ofensiva parlamentaria del Partido Popular contra la amnistía, aunque el partido se plantea hasta dónde quiere llegar en esa estrategia. Sí, hoy el Senado, además de Aragonés, comparecerán 6 de los 11 presidentes autonómicos del PP, entre ellos Ayuso, y se sacará adelante un dictamen que califica la amnistía de atentado contra el Estado autonómico. La mayoría absoluta del PP en esta Cámara también va a permitir a los populares activar el miércoles el anunciado conflicto institucional con el Congreso. Es decir, el miércoles el Senado pedirá formalmente a la Cámara Baja que paralice de inmediato la tramitación de la ley de amnistía. Si, como es previsible, el Congreso se niega o calla, el PP tendría que acudir al Constitucional para solucionar el conflicto de competencias. Sin embargo, es aquí donde el PP tiene dudas, Ángels, en si llevar este choque hasta el TC o quedarse a mitad del proceso. ¿Por qué? Pues porque temen que el Constitucional dé la razón al Congreso y, por tanto, al PSOE, y que el primer pronunciamiento del TC sobre la amnistía, aunque sea sobre su tramitación y no sobre el fondo, sea favorable. Este es el contexto de esta semana, donde habrá sesión de control en el Congreso, pero de alto voltaje político en el Senado, donde hoy también conoceremos a quién llama el PP a declarar a la comisión del caso Koldo. Lo sabremos justo tras la comparecencia de los presidentes autonómicos del PP en la Comisión de Comunidades Autónomas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Decíamos que a esa comisión de esta mañana el Gobierno no se va a presentar porque en el Gobierno son conscientes del escenario que dibujan encuestas como las que estamos contando aquí esta mañana e intentar pasar página con otras cosas. Sí, la Moncloa busca la manera de marcar su propia agenda al margen de la ofensiva de la derecha. La semana pasada lo hizo con la Ley de Memoria Democrática y el asunto central será la vivienda. En eso va a poner el foco el presidente hoy en una visita en Dos Hermanas, y sobre vivienda social y asequible quiere debatir el Consejo de Ministros de mañana. El Ejecutivo está decidido además en esa estrategia a reivindicar con más insistencia las medidas que pone en marcha en los territorios donde gobierna el PP. Este lunes se inauguran las obras de ampliación del metro de Sevilla, que cofinancian el Gobierno central y el autonómico, y a la que finalmente va a acudir el presidente junto a 2 ministros del Gobierno que van a compartir foto con Moreno Bonilla. El Ejecutivo intenta así que el debate no esté puesto solo en la amnistía o el caso Koldo, como pretende el PP, sino en la gestión. A eso le ayudará también el debate del miércoles en el Congreso. Sánchez comparece para explicar los acuerdos del último Consejo Europeo y de su visita a Marruecos en febrero, agenda internacional que la Moncloa cree que le servirá al presidente para poner en evidencia las contradicciones que dice tiene Feijóo respecto al reconocimiento de Palestina. Guille, Mariela, gracias. Hasta luego. Pues he escuchado a Patxi López y a Elías Bendodo en sus mítines en la campaña vasca, en la que seguramente, como indicio de lo que va a ser determinante para decidir el voto, lo iremos viendo, los candidatos se centran sobre todo en temas sociales, en asuntos de gestión, en la sanidad, por ejemplo. Vamos a escuchar ahora a Pradales del PNV y a Ochandiano de Bildu. 21 de abril debemos elegir entre avanzar o retroceder en bienestar y calidad de vida. Entre medidas y soluciones concretas para mejorar Euskadi o una agenda oculta. Entre experiencia y capacidad de gestión o riesgo, ocurrencias. Necesitamos un desfibrilador y yo creo que la izquierda independentista va a ser ese desfibrilador para reanimar Osakidetza, para poner en pie otra vez Osakidetza. Y esto exige, sí, un pacto de país. La semana la vamos a empezar casi que con todos los elementos: lluvia en Galicia, acumulaciones de nieve en Cantabria, calima en las islas y avisos por polvo en suspensión, Jordi. Así es, sobre todo en Baleares, pero en general en todo el Mediterráneo, en todas las provincias cercanas al Mediterráneo, las concentraciones de polvo del Sahara, de calima, van a ser muy elevadas. Mucha atención, precaución a aquellas personas que tenéis afecciones respiratorias. Hasta mañana no mejorará esta situación, pero como decías, muchas cosas en el conjunto del país. La lluvia en Galicia caerá durante la mañana, sobre todo con intensidad. Después, a partir de mediodía, una línea de chubascos y tormentas se desplazará verticalmente por la península de oeste a este, alcanzando el Mediterráneo a última hora, ya mucho más debilitada. En su recorrido dará lugar a chubascos y alguna tormenta que podrá descargar con intensidad, pero de esas situaciones que en una ciudad llueve en unos barrios, en otros solo caen 4 gotas. Y a medida que descarguen estos chubascos irán bajando las temperaturas, pero en el Mediterráneo calor esta tarde, máximas de 25 a 30 grados serán habituales. En el mapa para entender el mundo hay una pregunta esta mañana a la que Israel ya ha empezado a responder. La pregunta es: ¿qué explicación tiene que ayer, justo cuando se cumplían 6 meses de guerra, Israel anunciara que se retira del sur de Gaza? Contestó el ministro de Defensa, diciendo que las tropas estaban saliendo de Han Yunis, pero que están preparando una misión en la región de Rafah. Dijo también que iban a llegar a la situación en la que Hamás no tenga control en la franja. El gobierno ha advertido de próximas operaciones y, de hecho, esta madrugada ha habido un bombardeo sobre Rafah.
Hay otra frase que describe bien el escenario, es esta de Netanyahu. Que sepa la opinión pública, dijo la opinión pública internacional, que no va a haber alto el fuego hasta que jamás entregue a los rehenes. Ayer mismo volvió a haber una concentración en Tel Aviv, crítica con Netanyahu para exigirle que logre la liberación de los rehenes. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y esta retirada de las tropas de ayer, que parece táctica más que otra cosa, se produce mientras se retoman las negociaciones para una tregua que de nuevo parece lejana. De hecho, hay fuentes que perciben avances en esas negociaciones, pero Hamas los acaba de desmentir. Y por si las autoridades israelíes no han sido lo suficientemente claras con su estrategia y sus próximos pasos en Gaza tras esa retirada parcial de las tropas, tenemos también esta interpretación del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. The indications that we've been getting from them this morning is this is really largely rest and refit for... Un rest and refit, decía este domingo este asesor de la Casa Blanca, consideraba que esa reducción de las tropas en Gaza es un descanso y una reorganización de los soldados que llevan 4 meses luchando cuerpo a cuerpo en Han Yunis, aunque según Kirby esa retirada no tiene por qué significar futuras operaciones. Pero incluso la administración norteamericana no parecía muy convencida, muy segura este domingo de cuáles son los planes concretos de Israel en la franja en las próximas semanas. Con toda esa tensión e incertidumbre de fondo se han retomado esas negociaciones en El Cairo en las que participa tanto Israel como Hamas, que mantienen su desconfianza. Israel porque cree que un alto el fuego ayudaría a reagruparse al grupo terrorista y Hamas porque quieren el fin definitivo de la ofensiva. Pablo, gracias. Hasta ahora. Entre tanto, los servicios de inteligencia de Estados Unidos precisamente consideran inevitable que en unos pocos días Irán vaya a atacar posiciones de Israel y de los propios Estados Unidos allí en Oriente Medio como respuesta al bombardeo que sufrió el consulado iraní en Damasco. Hay otro foco de tensión diplomática en el mundo que está yendo a más, en este caso entre Ecuador y México. Saben que el pasado viernes la policía ecuatoriana asaltó encapuchada la embajada mexicana en Quito, en su capital, para detener al que fue vicepresidente ecuatoriano y que estaba refugiado en ese edificio. El asalto de una embajada es un hecho de extrema gravedad que tendrá repercusiones en las relaciones entre ambos países. Bayo. Por lo pronto, México ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador y ha ordenado el regreso inmediato de todos los trabajadores de su embajada a Quito, a los que ha recibido ya la jefa de la diplomacia mexicana, Alicia Bárcena, que habla de un hecho inédito en la historia reciente del continente. Ni el propio dictador Pinochet se atrevió nunca a violar la embajada de México en Chile. El asalto a la embajada mexicana en Quito ha provocado una cascada de condenas al gobierno del ecuatoriano Daniel Noboa, desde Washington a Londres, pasando por Bruselas, donde Josep Borrell ha hecho una llamada a respetar el derecho internacional diplomático. La canciller ecuatoriana defiende la decisión de su gobierno. Soberanía y dignidad. Una postura que tratará de defender este martes ante la Organización de Estados Americanos. Antes, hoy mismo, México va a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por unos hechos que califican como un atropello al derecho internacional. Y además es noticia de las últimas horas, 91 personas han muerto en la costa de Mozambique en el naufragio de un barco de pesca que estaba siendo utilizado como ferry, con 130 personas a bordo. Las autoridades locales confirman que muchos de los fallecidos eran niños. Viajaban a Mozambique por miedo a un brote de cólera en África. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Estamos destacando esta mañana la encuesta de 40DB, que además de la intención de voto, habla también del reciclaje. Con este dato, solo el 5% de los jóvenes asegura que recicla la basura, pese a que es uno de los grupos de edad más concienciados con los efectos del cambio climático y por la sostenibilidad. El 70% de los españoles asegura que separa la basura en casa, pero la mayoría cree que los demás no lo hacen. Y el 40% sospecha que los residuos no se tratan de forma adecuada en las plantas, según esta encuesta que publicamos en La Sella en El País. En El País leemos esta mañana que la Iglesia está pagando en secreto a víctimas de abusos sexuales. La Conferencia Episcopal ha mantenido en secreto la lista de 806 casos que admite y recoge en ella más de un centenar de condenas e indemnizaciones. Entre ellas, un caso en Jerez de la Frontera que se saldó con el pago de 72.000 euros a una sola persona por los abusos que sufrió hace décadas. Pero ese fue un caso. Las indemnizaciones van en realidad de 675 euros, la más baja, a estos 72.000 euros. El informe recoge 800 casos, pero deja fuera otros 300 que ya fueron reconocidos. Y en Francia, el primer ministro propone sancionar con 5 euros a los pacientes que pidan hora en la sanidad pública, pero que no acudan a su cita con el médico. Xavi Company. El gobierno francés calcula que los médicos pierden entre 15 y 20 millones de horas al año porque la gente no se presenta a sus citas, lo que equivale a un gasto de 27 millones de euros. Es por eso que el primer ministro, Gabriel Attal, ha propuesto imponer una sanción de 5 euros a aquellas personas que no se presenten a la consulta o que no avisen con al menos un día de antelación de que no podrán ir.
Esta es una de las medidas que el Ejecutivo quiere impulsar a partir del año que viene para cortar las listas de espera y poder llevar más médicos en las zonas rurales, donde Francia necesita más profesionales. Y el eclipse solar que hoy se va a ver en muchos puntos de Estados Unidos ha desatado una fiebre que ha movilizado a millones de personas. En los estados donde mejor se va a ver están alertando incluso de falta de alimentos, de falta de gasolina, por la cantidad de gente que está viajando para ver ese apagón total que se espera. La NASA ha establecido un punto oficial de observación en las cataratas del Niágara. Corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días. La expectación es máxima porque este fenómeno no se repetirá hasta dentro de 20 años. The sky will momentarily darken for millions of Americans. Y mucha gente prevé viajar a las zonas donde el eclipse se podrá ver en todo su esplendor, un apagón total. Eso permitirá ver la corona del Sol, una especie de anillo, que es la parte externa de su atmósfera y que normalmente está oculta por el brillo de su superficie. Esto va a ocurrir solo en unos 15 estados, es una franja estrecha que va de Texas a Maine, conocida como la Ruta de la Totalidad, y estos estados llevan días advirtiendo sobre la saturación de las carreteras, de las redes telefónicas o de la escasez de productos como gasolina o alimentos. En Washington, por ejemplo, la luna tapará el sol en casi un 90%. En muchos locales se les han agotado las gafas especiales para el eclipse y en todo el país se han organizado actividades multitudinarias para observar este fenómeno en grupo. Y en la agenda del día también en España. El bailaor Rafael Amargo se va a sentar este lunes en el banquillo acusado de vender droga desde su piso de Madrid en un juicio en el que la Fiscalía pide para él 9 años de prisión, mientras el acusado defiende que es inocente. El juicio fue aplazado en junio del año pasado porque otro de los procesados, en este caso un productor de teatro, renunció a su abogado. Ahora lo previsto es que empiece hoy mismo este juicio, será en la Audiencia de Madrid, y que termine el próximo día 12. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana de lunes vamos a compartir el análisis en el abierto junto a Antón Losada, Estefanía Molina e Ignasi Guardans. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.